Seràs aquella que vas voler ser. Seràs la tres voltes rebel. Seràs un puny alçat al vent. I tu sols tu faràs vibrar 5 continents. Soy Rosa, vengo de la Plana Baixa, que está en las comarques del norte, más concreto de una localidad que se llama Onda. Es un pueblo muy industrial, donde la industria es la azulejera y mayoritariamente la mano de obra es masculina. Entonces, el trabajo que queda para las mujeres es el de la recolección de cítricos, porque allí no hay almacenes. Yo vengo de una familia trabajadora, inmigrante. Mi madre es de la Sierra de Albarracín, de Teruel. Salió de allí muy pronto, en la posguerra, porque eran 8 hermanos. Tuvieron que salir cuando la guerra del pueblo y volver bastante más tarde, en unas condiciones bastante desafortunadas, porque mi tío abuelo era el alcalde republicano del pueblo, con lo cual a la vuelta les habían quitado la casa, les habían quitado los campos. Eran 8 hijos, 8 hermanos, y no habían recursos, con lo cual tuvieron que poco a poco pues ir buscando, más bien mis abuelos y la familia, buscándoles formas de que pudiesen por lo menos sobrevivir en unas condiciones dignas. Con lo cual mi madre a los 11 años ya estaba sirviendo en una casa en Barcelona. De ahí pasó con los años, sobre los 17, 18, a la zona ya de Onda. Trabajaba en una senia en el campo con la recolección de los claveles. Ahí es donde conoció a mi padre. Mi madre nació en el 33 y mi padre nació en el 32. Mi padre es de Zaragoza, de un pueblo que se llama Uset, que está cerca de las lagunas de Gallo Canta, y más o menos la historia es parecida a la de mi madre. En la familia de mi padre se dedicaban más a la ganadería, tenían vacas. Luego en la guerra y en la posguerra lo perdieron todo. Y mi padre se vino también a esta zona porque era una zona que estaba en pleno auge, se estaba haciendo el pantano de Sichar, y mi padre, como camionero, después de hacer el servicio militar, pues se vino a trabajar al pantano con el camión. Ahí nacieron, en Onda nacieron mis 2 hermanos mayores, éramos 5. Vino una crisis, como mi padre era autónomo. Eso no ha cambiado en 60 años, los autónomos eran los primeros que se iban de la empresa. Teníamos familia en Pamplona, entonces mis padres decidieron, que en ese momento pues ya estaban casados, ya habían nacido los 2 hijos, irse a Pamplona, un pueblo que se llama Beriain, en unas minas de potasa, para que mi padre ejerciese su trabajo como autónomo también de camionero. Mi madre ahí dejó ya las labores fuera de las domésticas, se dedicó única y exclusivamente que no es poco, a la crianza de los hijos y las labores del hogar. En aquellos momentos las labores del hogar eran bastante duras. Allí nací yo en el 65, detrás nació mi hermano Ángel, que nació en el 68, y ahí hubo, en ese periodo, otra crisis o otra bajada de faena de las minas, y pasó exactamente lo mismo. Como autónomo, de los primeros que salieron de las minas fueron los autónomos. Como mucha familia de mi madre, de los 8 hermanos, 6 se habían quedado en Onda en la industria, pues dijeron que aquí en Onda volvía a haber trabajo, y volvieron a Onda. Mi padre siguió ejerciendo como camionero en las fábricas, llevando los camiones de azulejos al puerto o a los distintos
distintos destinos de España, nunca hizo trabajo de TIR, de transporte internacional. Y entonces aquí nació mi hermano pequeño, Fernando, en el 78, un 8 de marzo, una fecha muy bonita en la que me hubiera gustado nacer a mí, pero yo nací el 5 de octubre, tampoco está mal. Y a partir de ahí, pues nosotros, el tema político ha sido siempre un tema tabú, por parte de mi padre porque apenas estaba en casa. Mi padre se iba el lunes con el camión cargado o el domingo por la noche y volvía o el viernes por la noche o el sábado por la mañana. Lo veíamos pues muy poquito tiempo y de lo que menos hablaba era de política. Mi madre, como sufrieron todas las represalias de la dictadura, de las cartillas de racionamiento, de haberse quedado sin nada, de que a mi abuela le raparan la cabeza, de que a mi tío abuelo muriese después de estar en la cárcel y llevarlo a Portaceli y soltarlo a punto de morir. Después de todas esas tragedias que se pasaron en la familia de mi madre, pues el tema político quedó tabú. Se sometieron a la dictadura, con lo que eso conllevaba. Yo fui a un colegio público, todos mis hermanos, todos fueron a un colegio público. En ese colegio público durante la dictadura y luego en la transición fue un poco duro, aún pasando la transición. Yo sufrí el tener que alzar la mano mientras levantaban la bandera, aunque ya eran los 70 y tantos, ir a misa todos los domingos por la tarde, el tener que llevar flores a María, aunque en mi casa solo se cumplía con el catolicismo porque era obligatorio. Mi madre era atea y nunca nos inculcó la religión. En mi casa se sufrió una desgracia muy grande, que fue un accidente de tráfico de mis hermanos, que ya se habían incorporado al mundo laboral y empezábamos a vivir un poquito más bollantemente porque ya entraban 3 salarios en la casa para 7 personas. Pero en el 77 mis hermanos tuvieron un accidente, fallecieron los 2 a la vez, y eso pues la vida familiar se trastocó bastante. Mi madre se sumió en una depresión muy grande, yo quedé como cabeza de familia en casa porque mi padre seguía estando siempre de ruta, y con 11 años pues empecé a hacerme cargo de todas las tareas de fuera de casa y de mis hermanos, de la educación de mis hermanos pequeños, porque mi madre, pues eso, no estaba en condiciones. Estuvo así como 7 años en una depresión muy profunda, de la que además no quiso recibir ayuda, porque ella decía que si no le iban a devolver a sus hijos, no necesitaba nada más. Y con lo cual la preadolescencia y adolescencia fue bastante complicada. Mis hermanos más pequeños procurábamos estar lo menos posible en casa, porque vivir en un ambiente así, con las persianas bajadas, y mi madre con esa depresión tan grande, una hermana pequeña de ella, mi tía, la más joven, era la que nos traía la comida hecha, y yo era la que me encargaba de ir a la compra y de hacer todos los recados, de hacer todas las gestiones de mi padre, que era autónomo, y de ir al cementerio habitualmente a ponerles las flores a mis hermanos, porque mi madre no salía de casa. Ella estuvo 7 años sin salir ni a la puerta de casa a la basura. Así que en la preadolescencia
Los estudios, como se puede entender, fueron como fueron. Nadie nos inculcó el hábito al estudio, nadie. Yo terminé GB y dejé de estudiar. Mis primeros trabajos fueron todos en B, sin contratación. Yo tenía 14 años. Estuve trabajando en diferentes sitios, siempre sin contrato, por supuesto. Trabajé desde una verdulería hasta un kiosco, no sé, iba a limpiar casas. Y mi primer trabajo más o menos serio y con contrato fue a los 18, que yo me casé, porque hace 35 años la única forma de salir de casa de una forma honrosa era casándote. Me casé y empecé a trabajar en una empresa de limpieza. Estuve 2 años, es mi primer alta en la Seguridad Social, con los 18, 19 años. A los 21 tuve a mi hija, se me estaba terminando el contrato de limpieza. Además de ver ahí ya las desigualdades, era un sector feminizado del todo. Y el jefe era un hombre y era el que venía a marcarnos las pautas de lo que teníamos que hacer. Pues ahí empecé a rebelarme, pero todo como iniciativa propia, porque ni había sindicato, ni habían sindicalistas, ni habían mujeres reivindicativas, ni nada de nada de nada. Y como yo salí un poco revolucionaria por exigir mis derechos, los que yo entendía que tenía, porque yo ni sabía que existía un convenio, ni sabía que existían los sindicatos, no teníamos las redes sociales que tenemos ahora, ni la forma de obtener información que tenemos ahora. Pues por pedirle mis 4 horas para ir a votar, o tan sí o tan no, mis primeras votaciones, ahí ya entré por el mal camino y a partir de ahí ya no se me volvió a renovar el contrato. Me encontré con una hija y con una relación matrimonial que no iba bastante bien, porque no iba en concordancia mi crecimiento personal con el suyo. Yo continué estudiando en mi tiempo libre y él eso lo veía una pérdida de tiempo. Entonces me decía que yo lo que me pasaba es que pensaba mucho y por eso me dolía la cabeza. Con lo cual decidí, cuando mi hija tenía 3 años, separarme. Con esa separación yo me encontré con un piso con una hipoteca íntegra para mí, con una hija con 3 años que todavía iba a la guardería. Las guarderías seguían siendo privadas y llevaban un coste. Yo ya había empezado a trabajar en el campo, hasta luego más tarde, ya lo contaré. Las relaciones en el campo eran, tú ibas a la puerta de la cooperativa, venía el corredor y decía tú sí, tú sí, tú sí, tú sí, tú no, y según cómo te comportabas, al día siguiente te volvían a llamar o no. Habían unos caps de colla, unos cabeza de cuadrilla, el jefe de la cuadrilla, solían ser hombres. A mí me empezaban a llevar de colmera, porque era muy delgadita, y las colmeras, los colmeros eran los que iban al campo y el cap de colla te cogía y todos los saltos de los naranjos los cogías tú. Ibas una especie de mono a medio, pero en chica, ibas de árbol en árbol cogiendo todas las naranjas de arriba y no se te daba de alta, por supuesto, no teníamos ninguna relación contractual y si le caías bien al cabo terminabas la campaña y si no le caías bien al cabo, pues el día que él quería ya no ibas más y ya está.
A todo eso tú te pagabas un seguro que le llamaban el cuponet, porque ibas a la Cámara Agraria y pagabas un cupón todos los meses, hasta que, eso fueron varios años. Durante el verano me buscaba la vida como podía, siempre sin contrato. Yo he contabilizado que tengo como 7 u 8 años de mi vida laboral sin cotizar. Tenía que mantener a mi hija, pagar la letra de la hipoteca, pagar la guardería, y poniéndolo a la actualidad es como si yo tuviese de gastos fijos 900 euros y ningún ingreso fijo. Con lo cual iba a la naranja, iba de extra los fines de semana a fregar platos, de camarera, donde fuese que me llamasen me iba a trabajar, porque había que cumplir con todos esos pagos. Seràs aquella que vas voler ser, seràs la 3 voltes rebel, seràs un puny alçat al vent i tu sols tu faràs